Hola, mi nombre es Michelle. Estás escuchando Ni de aquí ni de allí, un podcast en donde escucharás las voces de hijas e hijos de migrantes latinoamericanas en España. Tras unos meses de parón, volvemos. Esta vez me acompaña Jorge Trujillo, a quien ya podéis escuchar en el episodio 11 de la segunda temporada. Jorge encontró este podcast hace unos años, cuando ambos vivíamos en Alemania. Él nació en Colombia, creció y se formó entre Asturias y Barcelona, y vivió en Berlín varios años antes de volver a Barcelona, en donde reside en la actualidad. En este episodio, Jorge y yo nos encontramos para tratar varias cuestiones sobre el proceso migratorio, pero ya no como hijo o hija de migrantes. También conversamos sobre cómo navegamos las relaciones familiares y emocionales en este proceso. Y descubrimos que la escritura y la literatura son lugares en los que nos hemos estado encontrando. A lo largo de la conversación mencionamos algunos libros y una película, de los cuales encontrarás referencias en las notas del episodio. Si quieres saber más sobre la historia de Jorge, también encontrarás el enlace al episodio que he mencionado antes en las notas. Llevo bastante tiempo sin grabar ni editar, y el día en que grabamos, además de estar un poco resfriada, tuvimos unos sobresaltos técnicos, así que me disculpo de antemano por la calidad del episodio. Gracias siempre por escuchar. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram en nideaquí.nideallí y que algunas formas de apoyarnos son compartiendo el podcast y valorándonos en Spotify o desde donde sea que escuches este podcast. Bueno, Jorge, gracias por venir. Me ha hecho mucha ilusión que hayas aceptado la invitación para retomar la temporada y el podcast en general, porque, tú y yo nos conocimos durante el primer lockdown, sí, que tú encontraste el podcast. Para preparar el episodio estuve revisando y lo publiqué el 1 de julio de 2020. El título que puse a ese episodio es La dificultad de responder a de dónde eres. Yo creo que eso ha sido una constante, incluso ahora, ya entraremos en detalle. Para situar a las personas que nos escuchan, Jorge y yo mantuvimos el contacto en redes y nos reencontramos físicamente en Barcelona en la presentación del libro de Rocío Quillaguamán. Exacto. El 19 de octubre de 2022. Madre mía, qué capacidad con las fechas, ¿eh? Hice ahí un poco de preparación, pero sí, más o menos para situar en la línea del tiempo un poco el desarrollo de nuestras vidas laborales, académicas y también en esto que tenemos en común, que es la migración. Antes de entrar a quizás hablar del libro de Rocío, quiero hablar a cómo llegamos a ese punto de encontrarnos físicamente en una presentación de un libro, porque las idas y venidas a Barcelona mías eran casi siempre por familia, nunca por un evento en concreto, pero yo a finales de septiembre de 2022 regresé a España definitivamente, y tú también, pero no lo sabías. Sí. Yo sabía que tú habías vuelto porque me lo habías dicho y lo habías publicado en redes, pero tú no sabías que yo había vuelto, entonces Exacto. Sí que fue como una sorpresa. Así que cuéntame un poco cómo fue tu regreso, cómo llegaste a ese punto en el que nos encontramos en la presentación del libro. Bueno, antes que nada agradecerte también, evidentemente, por invitarme y por pensar en mí, y que sí que es muy bonito pienso, ¿no?, en todo el recorrido que hicimos, y que antes de hacer las dos entrevistas, ¿no?, la que yo te hice para La Marea y luego la que tú hiciste para el podcast, nos habíamos visto en persona en Berlín, que te hice una pequeña ruta por mi barrio de Berlín, aprovechando que, por ejemplo, la semana que viene me voy a la Berlinale, también es una cosa de que tengo ganas de ir a Berlín. Pero sí, yo volví a España en verano del 22, como has dicho. Se pasó la pandemia, ¿no? Para mí la pandemia, supongo que como para mucha gente, fue un punto diferente, ¿no?, que cambió en cierta medida una mirada de cómo ver la vida, de cómo crecer. Yo, por ejemplo, en Alemania ya llevaba 1 año y medio cuando estalló la pandemia, aparte de pasar un momento como de precariedad, de tener un midi job y de estar con el Hasfiar, y que es las ayudas sociales del Estado y demás. Ya cuando me empecé un poco a estabilizar y a ver que crecía en el idioma y que lo estaba aprendiendo, llegó la pandemia y nos encerró a todos. Que es cierto que allí en Berlín o en Alemania no lo vivimos de una forma tan fuerte como se vivió aquí el primer lockdown, el primer confinamiento. A partir de ahí a mí se me desencadenaron muchas cosas, que es el ver lo que me importaba. Y lo que me importaba estaba en España, que es mi familia, mis amigos de toda la vida y toda mi familia. Y claro, ese primer confinamiento lo pasé
físicamente en Berlín, pero mentalmente en España, en Asturias, en Barcelona, ¿no? Con el vínculo, retomar también todo ese contacto que porque hubo tiempo, ¿no? Se paró el mundo para poder reflexionar sobre uno mismo y reflexionar sobre la gente que te importa, ¿no? La gente que, bueno, que evidentemente va y viene, ¿no? La gente va y viene, en familia de sangre o familia no de sangre, o sea, la familia elegida. Y a partir de ahí, bueno, el tema de la vivienda en Alemania, en Berlín concretamente, se está haciendo, se hizo insostenible y me tuve que mudar 6 veces. Me convertí en tío. Me salió una oportunidad de trabajo online desde Alemania, pero aquí en España, en una productora. Entonces, como que todo iba encadenando a ¿qué hago aquí? O sea, me encanta Berlín. Se hace duro porque también es como yo conscientemente, como adulto y como persona que piensa y que decide, yo en realidad viví la migración en Alemania, según mi visión, mi perspectiva, mi vivencia. Y bueno, empecé a no sentirme bien. Dije, me vuelvo a Barcelona, me vuelvo a España, porque aquí, con todo esto que está pasando y ya estaba agotado de tantas mudanzas, veía que en el idioma me cerré y ya me quedé en el B1 y de ahí no salía. O sea, yo creo que para atrás, no puedo decir que para atrás, pero para adelante seguro que no, porque no notaba que avanzaba. Ya como que me había estancado. Yo te descubrí en un momento en el que yo estaba también pensando todo este proceso de la migración, todo el proceso de por qué en los medios no mostraban personajes como yo, ¿no? Que es cierto que en otras películas o series sí me veía representado a nivel emocional, de vivencias, pero había algo que faltaba, ¿no? Entonces, claro, como yo me dedico a la comunicación, el cine y demás, en un momento además fue curioso que no que se me ocurrió, sino que acabé de verlo claro viendo un capítulo de Cuéntame, que era una serie que siempre he seguido. Entonces dije, claro, yo cuando acabé la carrera, en el 2011-12, yo elegí la opción de profesional con el máster, pero porque había apartado un poco la de enseñanza. Reconecté con esa parte de decir, bueno, si no puedo ser director de cine, puedo enseñar. Entonces vino la idea y empecé a configurar o a construir la idea del doctorado. Entonces ya tenía un pie con la productora que, bueno, me solucionaba para poner un primer pie o un inicio. Porque yo soy muy de que si no tengo la cosa económica cubierta me cuesta dar el paso, porque para mí es muy importante que yo no vengo de una familia de clase trabajadora y nos hemos tenido que currar todo. Entonces, un pie ahí, dije, bueno, el doctorado es un proyecto para crecer personalmente, porque también me interpela, ¿no? En la parte personal. Y bueno, también estuve casi un año planificando mi vuelta y me volví. He hecho de menos cosas de Berlín, pero creo que he hecho bien en volver. No sé si he respondido. Sí, perfectamente. De hecho, has tocado algunos temas que quería rescatar. Perdona, sí, porque dijiste cómo acabé, cómo nos encontramos en la biblioteca Gabriel García Márquez. No recuerdo exactamente, claro, no recordaba ni la fecha ni los tiempos, pero vi que en esta cosa de cuando te descubrí a ti en el podcast y demás, también descubrí un montón de perfiles que me hizo sentirme menos solo en cuanto a contenido, ¿no? Porque al final dije, ay, hay mucha gente como yo, ¿no? Que tenemos historial migratorio, que venimos de familias migrantes, que hemos venido de pequeños, que hemos crecido aquí y están haciendo un contenido porque tienen esas mismas preguntas, esas mismas inquietudes que yo. Entonces, claro, cuando descubrí cosas como tu podcast, empecé a descubrir también muchas cosas más, ¿no? También cosas que tú publicabas y eso poco a poco me llevó en los que uno de los puntos, claro, también hablando y demás, a Rocío, ¿no? Vi que presentaba el libro y claro, yo ya estaba aquí en Barcelona y dije, pues vamos a verlo. No lo oí mucho porque había mucha gente cuando yo llegué y lo vi desde atrás, pero igualmente pues me llevó ese día a ir a la García Márquez y bueno, cuando te vi fue una sorpresa increíble porque dije, uy, perdona, si yo te vi a ti en Alemania, yo te hacía en Alemania, yo te vi la última vez que te vi fue en Berlín, ¿qué ha pasado aquí, no? Y fue cuando volvimos a retomar ese contacto y a vernos. Volviendo a eso de Rocío, cuando volví sentí que todo eso estaba como un volcán, es como la explosión, ¿no? Pero en plan bien. No solo estaba el libro de Rocío, sino que había un montón de presentaciones y otros libros y otros movimientos. Y claro, ponerme al día y estar al día y llevar el ritmo de asistir a todos los eventos posibles era muy diferente porque yo vivía en Alemania en un pueblito y los 4 eventos que habían eran los 4 eventos que habían y casi nunca se solapaban entre ellos. Y aquí se solapaban todos y de verdad que me quemé un poco al principio. O sea, porque intentaba estar como al tanto de todo porque estaba súper emocionada. Eso no era lo que había cuando yo me fui y ahora había tanta voz,
había tanta plataforma para estas voces, pero yo quiero ir al tema de la escritura, ¿no? Porque estamos hablando de que nos encontramos en la presentación de un libro de una ilustradora, una autora racializada, también hija de una migrante peruana que creció en España, y bueno, el libro Marrón al final va sobre ese viaje que es descubrir, desenredar la identidad como hija de migrantes. Y siento que precisamente es a través de la escritura como nosotras, las personas hijas de migrantes, hemos empezado a mostrar, ¿no?, esa historia que no se ha contado. Tú, de hecho, también lo hiciste con el texto que presentaste, ¿no? al certamen literario. Lo leí 2 veces, me gustó mucho, sí. Ostras, muchas gracias. Sí. Ya, es que lo acaban de publicar. Bueno, sí, lo publicaron hace 2 o 3 días, sí. Es que pensé, es perfecto, porque así podemos como retomar esto, sí. Y ya las personas que escuchen esto lo pueden leer. Voy a poner el link en las notas del episodio. Muchas gracias. El texto se llama De donde se nace o donde se pace, y lo escribiste bajo un seudónimo. Sí, era uno de los requisitos que no podías poner tu nombre por el jurado, porque claro, esto es un certamen literario de la Fundación Paco Candel con las bibliotecas de Sants-Montjuïc. Claro, yo como me he hecho vida de adulto en Sants-Montjuïc, la gente me conoce. Entonces, no solo por mí, sino porque también ya las bases del certamen sí que decían que había que poner un seudónimo, ¿no? Para que no te reconozcan, porque claro, si al final es gente del barrio, ponían un seudónimo, que bueno, que el seudónimo, quien me conozca en realidad sabe que soy yo, porque es mi segundo nombre y es el apellido de mi madre. Vale. El segundo, o sea, o el de mi abuela, ¿no? Sabes que siempre se pone el apellido del padre, entonces quise hacer como un homenaje al segundo apellido, ¿no? Que al final siempre sigue siendo el del padre históricamente, pero bueno. De algún modo sí se rescata. Ah, qué guay. Bueno, pues el seudónimo es Arley Figueroa, para que no se pierdan lo que luego te ponga el texto y lean no hay Jorge en ningún lado. Quedaste, bueno, reconocido finalista en la categoría de reportaje periodístico. Sí. En 2023, el año pasado. Me llamó la atención porque, claro, yo no sabía quién era Francesc Candel, así que lo estuve buscando. Y tú lo mencionas mucho en el texto y, claro, era... Vale, ahora es un referente, sí. Exacto, rescatando eso, centró gran parte de su producción literaria en la migración que recibió Barcelona a mitades del siglo XX. Y tú evocas constantemente el texto por el que se hizo, bueno, reconocido, els altres catalans. Y siento de algún modo que tu texto es una actualización, o si se quiere leer, una especie de añadido a ese estudio periodístico y sociológico de Candel. ¿Ese era tu objetivo? A ver, eso es mucha... ¿no? Decir que yo continúo la obra de Francesc Candel es como... Para mí me queda muy grande y supongo que, bueno, con respeto, ¿no? Pero en realidad, claro, el certamen sí, claro, era para presentar obras que estuviesen vinculadas a la obra de Candel, ¿no? Entonces, claro, dije, cuando lo vi, yo de hecho estaba en la biblioteca estudiando el tema del doctorado y de repente bajo para volver a casa y veo, certamen de Francesc Candel, no sabía ni que eso existía. Conocía, ¿no? Evidentemente a Candel, la fundación y todo, pero no sabía que había un certamen literario y dije, bueno, le hice una foto y dije, a ver, llego a casa y me lo pienso un poco más en frío. Pero sí, claro, evidentemente la vinculación que también yo descubrí en su día a Candel tenía que ver con eso, ¿no? Con esas cosas también que yo me preguntaba. De hecho, fue muy curioso porque el libro realmente yo me lo compré en Berlín, en la universidad o alguna cosa siempre, o en la militancia que he tenido. Sí, ya conocía, pero profundicé en el momento que también personalmente yo profundicé sobre estos temas, que fue en Berlín, ¿no? Y fue en el día de Sant Jordi, justamente bajaba, yo vivía en Bornholmer y bajaba para, no recuerdo, iba a ir a trabajar, pero salí mucho antes y a 2 portales del piso en Berlín había un puesto del Casal Catalán de Berlín con la bandera catalana y hacían un Sant Jordi pequeño, era el día del 23 del 19, sí, de abril del 19, y me quedé alucinado y dije, ¿y esto? ¿Perdón? Y empecé a hablar con los chicos, eran aquí los de Barcelona y demás, y tenían las altres catalans, y dije, mira, es mi oportunidad, o sea, me he leído trozos y demás, pero nunca he tenido el libro, ahora me lo quiero leer completo, y lo compré y bueno, y a partir de ahí empecé como a devorar mucho sobre Candel, y evidentemente pues pensaba que había una línea, ¿no? Que es lo que tú has dicho, que en nuestra experiencia, ¿no? Al final no deja de ser lo que en su momento Candel, como hijo de migrante, bueno, de hecho él nació en Valencia, pero creció en Barcelona, él escribió sobre
los otros catalanes que no son reconocidos como catalanes porque son charnegos, porque no hablan bien el catalán o porque no sé qué, en la sociedad de su momento, ¿no? Con toda la precariedad que ha sido en su momento. También había cuestiones de legalidad y ilegalidad siendo el mismo país, pero había una cuestión de... Pues mucha gente era ilegal en ese entonces, ¿no? Entonces todo eso se descubre con la vivencia de esas personas que pese a que administrativamente forman el mismo país, era el siglo XX, era mitad del siglo XX y también vivían en barracas, tenían servicios, tenían mucha precariedad, discriminación y entonces había una parte que evidentemente me vinculaba, que es el ser de clase trabajadora, el tener trayectoria o historial migratorio y pues a partir de descubrirlo y de verlo en el certamen hice este texto que evidentemente cojo de cosas que ya había escrito en algún momento pero que nunca había publicado. Bueno, pues hice una reflexión que gustó y la verdad que estoy muy muy contento y orgulloso de eso. No, yo te digo, me gustó mucho también porque sí hay una parte de objetividad periodística, pero lo entrelazas con tus vivencias personales y sobre esos cambios que han ido habiendo en tus identidades. Bueno, ya me has quitado la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el punto de partida de este texto? Lo de la evolución de las identidades. En el texto hablas de cómo en tu adolescencia, y creo que también lo hablamos en el otro podcast, te aferraste a esa idea de colombianidad que te habías hecho tú en tu cabeza y que luego poco a poco te desprendes aquí en Barcelona cuando vienes a hacer el máster, pero que creo que te desprendes absolutamente del todo en Alemania. No sé si hay una fecha concreta. Yo vine para acabar la carrera con la Seneca. En realidad lo que me vincula un poco a decir, a echar raíces aquí o al pensar. Claro, también es toda una elaboración de los años, ¿no? O sea, el análisis que hago ahora es un análisis desde hoy, no en el momento en el que sucedían las cosas, ¿no? Pero para mí el 15M fue fundamental para pensar que en realidad, que no me vincula a no ser de aquí, cuando tengo toda mi familia, cuando en la precariedad, en la crisis del 15M, lo que me afecta a mí, le afectaba a mi compañero del instituto, del colegio, a mis tíos, a mis primos, a mi compañero de universidad, a los de trabajo. Compartíamos ese espacio y compartíamos una realidad que era tangible. No quiere decir que no quiera que me desvincule de mi país de nacimiento, pero mi realidad es esta. Yo sé que, claro, yo tengo también una particularidad que es que toda mi familia, la directa, o sea, todos mis tíos, primos, viven aquí, ¿no? Entonces, eso me hace vincularme más aquí porque al final lo tengo todo, entre comillas, mucho más fácil porque tengo el círculo, ¿no? El familiar y luego el de amigos. Entonces, eso lo pienso ahora, ¿no? Porque en su momento, pues al 15M, pues yo hice las reivindicaciones y las luchas y manifestaciones y todo lo que había que hacer en ese momento, pero supongo que toda esa reflexión sí que me llevó a comprender muchas cosas desde Berlín, porque claro, yo de pequeño vine, pero no fue una elección mía y para mí fue fácil porque yo iba al colegio y sí, puede que me acuerde de cosas o de que, ¿no? En algún momento, una pelea con alguien en sexto, me acuerdo, que me llamó el colombiano y yo le tiré el borrador por la cara. ¿Sabes? Como estas cosas que pasan y demás. Pero todo este proceso de entendimiento de muchas de las cosas, de ser consciente de la migración, yo sí que lo hice en Berlín. Para mí, mi experiencia de migrar fue en Berlín, realmente. Porque donde no tenía ese círculo, no sabía cómo funcionaba el país, no conocía el idioma, o sea, lo conocía lo de ir al supermercado y ya está, ¿no? Y comprendí muchas cosas que he visto en mi familia, que he visto que mucha gente, ¿no? De Colombia en este caso, que iba a España, que venía y luego se volvía, yo no lo entendía, pero lo entendía ahí mucho. O por qué mis tíos, mi madre no tienen amigos de aquí. Yo nunca me había parado a pensar en esto, pero tiene que ver porque claro, ellos vinieron construidos y tenían que sacar una familia adelante, tenían entre comillas, bueno, tenían porque no es que nadie tenga, pero bueno, los círculos funcionan así, el mundo funciona de este modo, ¿no? De que la gente que somos pobres y trabajadores al final nos tenemos que currar para sacar a las familias adelante o nosotros mismos, ¿no? Y por qué nosotros sí, porque yo, pero bueno, eso es toda una evolución, ¿no? Y una reflexión que es continua, no es que tenga una fecha de decir... No, exacto, más bien lo que yo quería trasladar tu momento vital a Alemania es precisamente tocar ese punto en el que te haces consciente de realmente lo que significa migrar, ¿no? Claro. Porque en el texto hablas de eso, de que te identificabas como el colombiano o el que viene de Colombia, pero es en Alemania, y sobre todo tras el 15M, que tú participaste allí. Yo todavía no tenía edad, era como no sabía lo que pasaba, claro. O sea, lo veía en las noticias, normal. Pero no... Sí. En tu texto hablas que entiendes en Alemania lo que hace tu familia aquí en España, ¿no? En Asturias, que es protegerse, encerrarse y hacer una distinción entre ellos, los de aquí, y nosotros. Y que tú repites eso en Alemania. Y eso me hizo mucha gracia porque tú lo comentas en tu texto que tú, al final, lo hiciste inconscientemente. Sí. Pero cuando fui consciente fue muy... ¡Ostras, qué fuerte!
En Berlín era curioso porque creo que es donde más he recordado cosas de cuando volví a España. Precisamente por ese vínculo, ¿no? Por esa relación, de esa novedad, de ese proceso, ¿no? Pues salía de casa para ir a trabajar en Berlín y veía los edificios y el color gris. Pero en la bicicleta, eso, porque tienes como la bicicleta... Me pasa una cosa curiosa que es que tu cabeza reflexiona cuando vas en bicicleta. Yo estoy muy atento, evidentemente, al trayecto y me venían como flashes de, ostras, me trasladaba cuando de pequeño llegué a España y Asturias, que también es más gris, entonces decía, ostras, estos flashes me recuerdan a este momento. Pero yo creo que también una cosa muy fundamental, sobre todo comprender a nivel de emoción, de experiencia, lo que empecé a echar de menos. Y lo que yo echaba de menos no era Colombia. Claramente no era Colombia porque los 8 años primeros que viví allí era pequeño, no puedo echar de menos cosas concretas o de las veces que he ido de vacaciones, pero yo echaba de menos en una tienda tener que pensar qué voy a decir, porque aquí lo hago de forma natural. Allí era como, vale, a ver esta palabra, si me responde no sé qué, ¿sabes? Por el idioma. Pero también la forma de comunicarse, la forma de expresar, la forma, bueno, de vivir. O sea, que evidentemente hay cosas que se comparten a nivel de sociedad globalizada, pero había unos elementos que no. No sé, la calidez de la gente de aquí, que luego la gente de Latinoamérica dice que aquí hay gente muy fría, pero para mí es lo normal. Pero en cambio Alemania sí que era más frío para mí. Sí, eso me pasó también una de las primeras veces que vine de visita y había unos amigos latinos de mis padres, me parece que eran ecuatorianos, creo que era mi prima de hecho, no lo sé. La cuestión es que yo tenía que ir a buscar algo en el título de la carrera en la universidad, que habían tardado como 3 años casi en dármelo, sí, una burrada. Tardan mucho. Y me faltaba una fotocopia, pero habían cerrado a la copistería de la universidad. Entonces fui a la bibliotecaria a preguntarle a qué hora abrían, porque no había un cartel o algo así, y me dice, ¿lo tienes en un pendrive? Y digo, sí. Y me dice, no te preocupes, te lo imprimo yo. Eso en Alemania habría sido imposible. Ya. O sea, jamás alguien que es totalmente ajeno a tu problema se va a preocupar en darte una solución. Y claro, yo volví tan contenta y pensé, la gente aquí es tan cálida, tan amable. Y creo que era una comida con amigos de mis padres que claro que dijeron, pero aquí la gente es súper fría. Y yo, claro, arriba es peor. Bueno, porque al final donde creces esa forma de relacionarse es lo normal, ¿no? Y algo que es un poco diferente lo ves, bueno, como todo ser humano lo ve primero como un, uy, ¿qué está pasando aquí, no? Pero es muy bonito poder verlo, ¿no? Sí. Porque la gente que no lo ve, yo creo que... No, por ejemplo, la cosa, ¿no? La gente que a lo mejor no sale por X motivos, ¿no? No es juzgar, sino de su pueblo y demás, que por posibilidad lo que sea. Claro, también su mundo no deja de ser solo eso, ¿no? Se pierde y nosotros tenemos una ventaja que es maravillosa. Que tenemos muchas cosas en la cabeza de líos, pero una de las ventajas es que podemos ver estas cosas con una perspectiva y además que tenemos herramientas gracias al trabajo de nuestros padres que hemos ido a la universidad, nos hemos formado, tenemos aún más herramientas para poder verlo y reflexionar y analizarlo, ¿no? Sí. Y bueno, y valorarlo, o sea, porque igual valoro la calidez de aquí, valoro la calidez de allá, digamos, de Ecuador o la gente latinoamericana. Y a mí creo que me pasó el contrario que a ti. Yo, en cambio, y mi papá me lo dice siempre, tú te hiciste latina en Alemania. Porque claro, porque tu círculo que amor que hiciste allí fue más... Era latino. Tenía una amiga española y era la española, ¿sabes? Y ahora es como, aquí no, aquí son todos, ¿no? Y a mí sí que se me hizo bastante chocante volver porque los círculos latinoamericanos aquí son muy diferentes a lo que yo tenía allí. Y algo que también comentas en tu texto es cómo se invalidan nuestras vivencias o nuestra forma de identificarnos o hablar nuestras identidades en según qué grupos. Y yo eso me lo encontré al principio y creo que eso me asustó un poco y dije, aquí me voy a hacer daño. Mejor me tomo mi tiempo para volver, estar bien conmigo misma, mi familia, mis amigos, recuperar esos vínculos. Creo que tú lo mencionas brevemente, pero era algo que pensé, jolín, es que por eso estoy muy agradecida con la vida y con el internet que nos encontramos para poder hablar de estas cosas. Yo tengo a mi familia también aquí, mis amigos de toda la vida, pero vivir ese tipo de experiencias me hizo sentir mucha soledad. Y cuando leí tu texto me sentí acompañada, fue como, también le pasó. Yo he tenido un poco de todo en relación a esto. Claro, no digo que lo estés haciendo tú, pero no es cuestión tampoco de juzgar a estas personas porque también han vivido su proceso, ¿no? Y me imagino que como personas han creado también un mecanismo, ¿no? Que esto lo entiendo, ¿no? Porque yo lo hacía en Alemania, ¿no? O recuerdo mi primera etapa de adolescente, ¿no? Como, es que claro, soy colombiano, soy no sé qué para protegerme de lo que no conozco, de lo que estoy empezando a conocer o de lo que veo como amenaza, ¿no? Porque claro, yo creo que la migración es un proceso
interno muy potente. Y si además es precario, ya ni te digo. O sea, es una cuestión, es la supervivencia de las personas migrantes. O sea, claro, yo no me puedo imaginar, yo también teniendo el privilegio de tener un pasaporte europeo, no me puedo ni imaginar cómo es una situación como la que vivió, por ejemplo, mi madre cuando vino y que fue deportada varias veces de España. O sea, eso para mí debe ser traumático. O sea, para ella los fue y supongo que en cierta medida nosotros lo heredamos en cuanto a al discurso o a la narrativa familiar, historial, pero claro, yo no he pasado por esas cosas ni en Alemania ni aquí. O sea, yo siempre he tenido esta cosa porque ya la primera generación, que es mi madre y mis tíos, ya lo vivieron, ¿no? Entonces quizás esas personas, bueno, pues no lo comprenden porque su vivencia es diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que yo en un momento como que luchaba con eso y dije, mira, paso, ya está. Al final mi círculo de Berlín era más español porque, claro, entre la política, no sé qué, pues era así. Y compartíamos cosas con gente de Latinoamérica y de hecho, porque en realidad se parece mucho más Latinoamérica a España que España y Alemania, ¿no? Por muchas cosas. Pero bueno, que quería un poco como... Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero precisamente tirando a eso de cómo vas a construir cuando tú estás mal, ¿sabes? Y precisamente sí. Esos entornos no me ayudaban para nada. O sea, me sentía como, está mal que estés mal, ¿sabes? Estás en el privilegio. Y es verdad, sí, estoy en el privilegio, pero también estoy viviendo un duelo migratorio. También estoy pasando un momento de duelo y necesito poder experimentarlo a su plenitud porque no lo había vivido antes. O sea, siento precisamente que tu texto, a pesar de que lo escribiste después de volver de Alemania, tiene un tono muy optimista. Yo me quedé con una buena sensación, por eso lo leí 2 veces, porque era como, wow, o sea, acaba de una forma muy alegre, con una perspectiva muy positiva, y eso es algo que a mí me ha estado costando encontrar porque precisamente la gente que es más abierta, que está... que es consciente de que el mundo ha cambiado mucho y que también las identidades no son estáticas, o sea, sino son dinámicas y está cambiando constantemente. La forma en que nos leemos tú y yo hoy quizás no es la misma que nos leamos mañana, o como pensamos hoy igual no es la misma forma en la que pensamos mañana, y eso está bien, somos humanos, todo está en constante cambio. Las personas que ven de esa forma la vida no son tan ruidosas como las personas que son más cerradas, que son las que te imponen, son, ¿sabes? Imponen su modelo. Exacto, sí. Siento que no son tan ruidosas, no son tan... que están ahí porque al final son las que compran libros como el de Rocío, son las personas que llenan estas presentaciones de ese tipo de libros. Claro. Es decir, están ahí, pero no hacen tanto ruido. O sea, a veces me cuesta entender que esa gente está allí, que el tipo de discurso que nosotros tenemos o el tipo de historia que traemos sobre la palestra también merece ser escuchada y tiene esos espacios y se entiende y se abraza. Pero me cuesta tener esa perspectiva optimista. Te quería preguntar sobre cómo percibe tu familia tu retorno, tu entorno, ¿no? Precisamente por todo esto, porque si nos centramos solo en el objetivo, nos olvidamos al final quizás de una de las razones principales por las que volvimos, ¿no? El vínculo que tenemos con este país, con la tierra que nos ha visto crecer. Antes, y para enlazarlo, siempre me gusta hacer como el pequeño contexto para responder, soy un poco pesado, lo siento. Hablabas antes de la soledad y de los actos. Yo me identifico mucho con eso, con lo de intentar ir a todos los actos al principio. Yo también, yo creo que tuve que poner freno porque estaba también muy mal. Es cierto que esta cosa de la soledad, yo creo que yo la viví en Alemania. Claro, creo que me sentía muy solo pese a que tenía gente, ¿no? Aquí claro que me he sentido solo, pero aquí ya he comprendido de que son carencias emocionales mías o mochilas mías, pensando, ¿no? Y reconciliándome un poco con mi historia, ¿no? Familiar en este caso, de que, claro, mi madre, por la pobreza en la que vivíamos, se fue y nos dejó con mi abuela y con mi tía. Vino a España, la deportaron unas cuantas veces y hasta que ya se estabilizó y ya vinimos a partir del 96-97. Pero claro, que se queden niños pequeños sin su madre, eso a la larga crea una cosa como de inseguridad o de... No, que al final es una cosa que yo tengo que resolver, ¿no? Que estoy intentando resolver y que se ha desprendido. Claro, yo me fui a Alemania pensando que que iba a ser el latino y nunca iba a subir a ningún sitio en Alemania, pero claro, al final acabo volviendo porque es de donde me siento. Entonces, toda esa parte, toda esa mochila, todas esas carencias, toda esa cosa de trabajo interno, lo empecé... Sí, siempre se va haciendo, ¿no? Si te abres un poco a poder hacerlo. Pero justo cuando volví y cuando yo esperaba
vuelvo a Barcelona, vuelvo donde está todo mi círculo, mi gente, mis amigos y demás, pero veo que han pasado 4 años para todo el mundo y que las rutinas dinámicas también han cambiado. Entonces, al no encontrarme lo que yo tenía en la cabeza, que era imaginario, que era algo que me construí yo mismo, claro, me chocó. Entonces tuve que poner freno porque empecé con mucha ansiedad y con mucho, sí, una parte de tristeza, una parte también de duelo, ¿no? No sé si yo sería, si en mi caso sería duelo migratorio ese, porque yo creo que lo viví en Alemania, pero sí a nivel personal, ¿no? Al final mis experiencias vitales, mi ida, venida y demás, me ha ayudado a que al final llegue un punto en el que trabaje mi mochila y mis carencias para que no sean carencias, ¿no? Para que dejen de ser menos carencias, y me vincula con ahí. Entonces mi madre, al principio cuando yo le dije a mi madre la primera vez, me acuerdo que me iba a volver a España, y me dijo, pero ¿de verdad? ¿Sabes? Pues claro, para ella es lo que ella se puede imaginar de Colombia a España, ¿no? Entonces para mí era como ya subir otro nivel más, ¿no? Para ella sería como un éxito aquí, y lo fue. Yo no lo veo como un fracaso, creo no. No es un fracaso, es una experiencia y es que me quiten lo bailado, ¿no? Pero bueno, al final lo entendieron y, por ejemplo, que mi abuela la trajeron después de la pandemia ya a vivir aquí. Entonces, bueno, yo creo que la familia se lo tomó bastante bien. Es cierto que, aunque yo creo que no todo es la familia, aunque la familia es muy importante, también hay que aprender a relacionarse con ellos, ¿no? Porque, bueno, como cada persona tiene también sus traumas, y yo intento también acompañar en lo que se pueda, pero sin que me perjudique a mí. Entonces, bueno, sí, que he abierto como muchos temas, pero he intentado hacer como un resumen un poco lógico de mi experiencia. Has hablado del sentido, o sea, lo que has sentido en el regreso, de que tenías unas ideas en la cabeza, y me ha venido un poco a la mente alguna vez un comentario que hizo mi madre cuando íbamos a Ecuador, o había gente que iba a Ecuador y volvía súper emocionada que querían quedarse allí, y me decía ella: es muy bonito cuando estás de vacaciones porque eres la novedad, todo el mundo está súper pendiente de ti, claro, pero cuando estás allí, cada uno tiene su propia vida y ya ves a las personas, pues, los cumpleaños, quizás una vez al mes por alguna reunión familiar, pero cada persona hace su vida y no los ves todo el tiempo, no es como ahora. Y eso me lo dijo cuando era yo relativamente pequeña, y eso también lo noté aquí, obviamente, como seguramente tú cuando vuelves no eres como la novedad y volvió de Alemania, está aquí de no. Los primeros días sí, luego ya. La rutina es para todos. Exacto, pero yo creo que la ansiedad no. Yo llegué a experimentar ansiedad, pero precisamente por la precariedad, la inseguridad laboral, la burocracia, las facturas, los contratos, porque aquí, o sea, a nivel de las cosas que he vivido a nivel laboral, hacían cosas que no estaban en el contrato, y en Alemania eso es impensable. Si no está escrito, no existe, no pasa. Bueno, en Berlín, sí, en Berlín hay experiencias que sí, hay experiencias que no. Sí. O sea, yo echo de menos mucho lo que dices tú, esta seriedad en la empresa en la que trabajé allí. Después, o sea, primero estuve en un bar bastante precario. Lo agradezco como experiencia vital y porque al final fue un primer paso. Pero luego en la siguiente empresa que trabajé, o sea, un respeto y una coherencia muy ética, ¿no? En cuanto al respeto con los trabajadores y demás. Era mucho trabajo y era muy agotador, pero por parte de la empresa yo siempre me sentí valorado. En el anterior trabajo no, y claro, aquí en España pues es que la cultura latina de Europa también tiene su cosa. Se me hizo costa arriba, ¿eh? Es horrible. Y lo pasaba súper mal, y claro, también la soledad y la incomprensión, por cuando yo me quejaba, la gente me miraba con una cara de como si no te gusta, vete, ¿sabes? Y era en plan, es que no te o sea, no eres consciente de que he venido de otro país en el que estas cosas no pasan. No es como que acabo de volver de Latinoamérica, ¿sabes? No es como... Sí. No estoy acostumbrada a esto, y me choca porque se vive con ese estándar europeo que al final no es cierto todo el tiempo. Habrá alguna empresa que sí, pero ya te digo, lamentablemente a mí me ha costado... Es que yo cuando pongo el adjetivo latino me refiero a las dinámicas que se generan, ¿no? Que no es España, es que claramente tiene más vínculos, por lo que sea, o por lo que conocemos y demás, se parece mucho más a Latinoamérica. Porque ya sea porque ellos hayan llevado lo malo o porque lo que sea, pero al final es el resultado, no podemos obviar lo que es, ¿no? Y la seriedad de la precariedad del capitalismo precarizador que es en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, o sea, al final
sabiendo que no es perfecta Europa del Norte, que no es perfecta Suecia, que no es perfecta todos esos países que se nos venden también como modelos a seguir, como en Latinoamérica se vende a Estados Unidos, sabiendo que no es perfecto, porque cuando existe un sistema en el que hay tanto acumulación de capital, eso repercute en la vida de la gente normal. Sí, total. De hecho, creo que de desafíos a la vuelta, el choque con la sociedad vino un poco por ahí, ¿no? La burocracia aquí como es, que me encanta que haya muchas cosas que se pueden hacer de forma digital, Sí. Pero la barrera de entrada a tener la clave PIN para poder hacer la documentación, yo la pasé antes de irme a Alemania, entonces no tuve problema. Pero sí que... ¿Qué clave es esta? Ahora yo me he perdido. Es para hacer trámites de forma digital. El IDCAT. Sí, pero vale. hay otra que es como a nivel vale. estatal, que es la clave. Vale, yo creo que no, esa no la he usado de momento. Yo he usado el IDCAT y No. y ya era como, pero bueno, pero me parece un poco más avanzado porque lo podía hacer. Sí, pero es que en Alemania... Claro, aquí digitalmente pues, no existe. Y tienes que hacer 1000 cosas de forma de papel. Entonces, Sí. que también tiene sus cosas buenas, pero sí que fue una de estas por arriba. No sé si te llegó a pasar a tener o algún punto, algún momento de apatía después en este proceso de readaptación a España. ¿De apatía en qué sentido? Apatía, o sea, yo te he dicho, no tenía... De hecho, estoy grabando este episodio porque estoy recuperando mi instinto creador o la perspectiva, digamos, pero yo, después de la emoción de volver, en diciembre, me dio una apatía existencial tremenda, que era como no entiendo qué hago aquí, nada tiene sentido. Y todavía no había venido lo peor, no habían venido las olas fuertes, pero estuve varios meses que me salía de la cama porque tenía que ir a trabajar y ya está, no le veía el sentido, ¿sabes? Y realmente fue aferrarme a mi familia, a mis amigos, lo que me ayudó un poco a salir de allí y no hundirme. O sea, yo creo que estuve rozando la depresión. Son cosas para las que yo no estaba preparada, precisamente por eso, porque tú sí has vivido el duelo migratorio, ¿no? Al ir a Alemania, pero yo, cuando fui a Alemania, era como a vivir aventuras, yujú, Claro. jiji, jaja. Estaba subida en la ola, súper, o sea, que también tuve momentos de dificultad, mucho. Pero cuando volví, sentí que dejaba atrás, bueno, mi lugar en el mundo. De hecho, escribí un relato para una antología que va a salir ahora en abril. Vale. Sí, ¿Sale en abril? Sale en abril. Ya te pasaré la info. Genial. Y escribí ese relato y cuando acabé solo pensé que le podía poner un título y era Mi lugar en el mundo, porque no hablo tanto de Alemania, queda como al final, pero cuando estaba escribiendo sobre Alemania me puse a llorar y ese texto me ayudó a procesar el tema del duelo, a procesar el dolor que sentía y por qué estaba tan triste. Sí. Y era porque yo allí me sentí que tenía un lugar en el mundo y aquí no. Y cuando yo me fui, yo me grabé un vídeo. Tengo ahí un vídeo de 12 minutos diciéndome por qué vuelvo, porque sabía que iba a pasar eso. ¿Sabes? O sea, a veces pienso que soy muy lista y que cuido muy bien de mí, pero cuando estoy en la mierda es en plan, ¿qué hago con mi vida porque estoy así? Y en ese vídeo me digo todo por lo que me voy, a sabiendas de que ya no me voy a volver a sentir así, porque estoy en ese limbo, ¿no? Que también creo que hablas y mencionas en tu texto. En ese limbo de, bueno, sí somos de aquí, somos de allá, tal. Pero en Tübingen, ni siquiera era como Alemania en el país completo, era en mi pueblito Tübingen. Que yo existiese, que mi historia fuese como es, no era raro, se abrazaba, se regaba, como siempre intentando que crezca. Y aquí no tenía nada, o sea, era nada de lo que tuve allí. Y Claro. Ese choque fue muy doloroso y sí que sentí esa apatía meses, que ahora vuelvo atrás y es como todo gris. Estoy saliendo de lo que te digo, pero, o sea, también siendo consciente de que quizás mi mirada actual es esa mirada inocente, bueno, inocente no, idealizadora de la inocencia de la infancia. Cuando no tienes preocupaciones, cuando no tienes que trabajar, porque sí trabajaba allí, pero no tenía las preocupaciones que tengo aquí, ¿sabes? La hacienda y las malas condiciones. Y la cadena, Sí. o sea, que en la universidad también es Sí, una es forma diferente de vivir la vida. Entonces también intento mantener esa mentalidad de, a ver, eso fue una etapa y no puedo volver atrás, ni aunque quiera, porque la casa donde vivía la derrumbaron. ¿Sabes? La derrumbaron. Sí, la derrumbaron porque quieren hacer más pisos, porque ahora hay como una sede de Amazon y los precios también de la vivienda han subido un montón. Entonces, tampoco era sostenible. O sea, yo me lo digo en el vídeo. O te vas ahora, a tiempo,
o te hundes aquí o te hundes allá, pero en algún sitio habrá, bueno, no hundirse, pero habrá una sacudida de hay que seguir, esto ya se acabó, hay que seguir. Y eso, quería preguntarte si tú llegaste a sentir eso, aunque creo que no. No, yo creo que no. Sí que sentía, pero más cosas de lo que te comentaba en mis propias mochilas personales. Vale. Que acabaron, bueno, que sé que hay que trabajarlas y que me vaya donde me vaya van a estar ahí. Sí. Espero que mejor, ¿no? Por si hago un trabajo interno en ello. Pero no me vayas a odiar, entre comillas, por lo que te voy a decir, pero me recuerdas mucho, salvando la distancia con, o sea, tu caso, lo que me estabas contando, me lo estaba imaginando porque tú sabes que yo con el cine, para mí el cine es una forma de interpretar la vida externa, o sea, la sociedad, y también interna, ¿no? Las preguntas propias. Y me recuerdas mucho a Julia East. Sí, la película. ¿Te acuerdas de Julia East? Ay, no, qué horror. No, ya lo sé. Odio. Pero me recuerdas muchísimo, salvando la distancia, de que ella venía de una familia acomodada de Barcelona y hacía solo un Erasmus, pero de la que tú hablabas de Alemania, me recordaba, porque ella cuando vuelve está apática a Barcelona. Y me recordaba mucho, quizás si la ves ahora, te reconcilies con ella. Le tenía una tirria, odio. Pero a lo mejor ahora la ves con otra mirada. Quizás. Yo sé que una chica de Barcelona de clase bien y demás y que lo tiene relativamente fácil, pero más allá de eso es su vivencia personal y experiencia de lo que para ella significó Berlín, en este caso en el Erasmus, que es una película del 17 que, bueno, a mí me gusta precisamente por esa transformación de la persona y del personaje. Es que de la que hablabas yo lo veía, yo decía, uy, me va a odiar por lo que le voy a decir porque yo sé que no le gusta. Ay, pero... no me gusta nada esa peli. Pero puede ser. Dale. No Sí. ahora, pero y ya me lo contarás. Sí, puede ser. Al final también ese tipo de sensaciones que tenemos es una proyección, ¿no? Quizás yo me estaba proyectando ya en ese tiempo cuando la vi, ¿no? En ella y era como, la no odio sé. porque veo cosas de ella, o sea, mías en ella y no me gustan esas partes de mí. Puede ser. Sí que es lo que yo puedo conectar en momentos, yo puedo ser también Julia East en momentos en los que es normal, o sea, al final 4 años de mi vida los he vivido allí y han sido cosas muy explosivas y vivencias muy potentes. No, claro, allí yo sufrí, que aquí también lo sufro, la precariedad, pero quiero decir, la precariedad de allí en otro idioma, con la burocracia y que los papeles y que no entiendo qué dice ese formulario y que me ayuden, por favor. Pese a todo eso y que digo que me quiten lo bailado porque es una experiencia que, con lo difícil que fue, para mí me ha hecho crecer. Hay momentos en los que aquí cuando digo, uy, ¿qué está pasando conmigo? Pero creo que es más interno y echo de menos Berlín. Y digo, ¿habré hecho lo correcto? Las oportunidades, no sé, al final yo creo que más o menos uno, en un marco más o menos similar de sociedad, más o menos el trabajo interno que haga uno y de cara al exterior, ¿no? Entonces, da igual si es Berlín o no. Tengo la suerte, por ejemplo, de seguir cubriendo la Berlinale y me voy para allí. Pero sí, hay días que digo, ostras, Berlín. O veo eso que entras a las redes y demás o ves una noticia de Berlín y dices, ay, Berlín, ¿sabes? Porque al final también, aunque hayan pasado cosas malas, hay cosas buenas que digo, pues mira, valió la pena. Eso sí, no volvería atrás, no vuelvo atrás, o sea, sí que tengo como ese dolor y es lo que te digo, creo que están cada vez más atrás, a veces hay días que todavía lo echo de menos, pero soy muy consciente de que no me podía quedar en Tübingen y que la gente que yo quería ya no está allí. Ya. O sea, todos han avanzado porque es una ciudad de paso. Claro. Y yo también estaba de paso y lo supe desde el principio. Entonces, aunque sí es una cosa por la que suspiro de vez en cuando, porque suspiro de vez en cuando, sí, claro. No es una... Sé que no puedo volver, ¿sabes? Que eso está en el tiempo, que lo viví muy intensamente y tengo fotos y tengo un montón de escritos y entradas en mi diario para recordarlo, pero está ahí y ahora tengo cosas nuevas que disfrutar. Y nadie te lo va a quitar. Y nadie me lo va a quitar. Y mira, para acabar, ahora que hemos vuelto, ¿hemos dejado de ser migrantes? A ver, mi línea de investigación parto de que la humanidad es el resultado de la migración. En nuestra cosa de esencia como humanos, nada es de nadie. El punto en el que estamos en la humanidad, somos el resultado de la migración. La especie salió de África y fue poblando todo el planeta. Los humanos tenemos nuestra propia condición como ser vivo y ser que domina y que destruye también el planeta, es cierto. Esta cosa de migrante, ¿no? Entonces, todos somos migrantes al final, porque somos el resultado de algo que se ha movido, que viene de otro lado y que se ha mezclado y demás. Ya a nivel de nuestra vida, ¿no? Que es más limitada que la historia de la humanidad. Qué preguntón, madre mía. A mí me gusta una cosa que aprendí en Alemania también, que allí se habla de los alemanes con historia migratoria. Exacto, y ese concepto me gusta.
porque es cierto que creo que de momento estoy en una etapa, y no sé, a lo mejor se me pasa, pero en la reivindicación de que yo tengo que reivindicar mis derechos como persona, como barcelonés, como asturiano, como español, porque yo soy de aquí. Nadie me va a quitar que la gran mayoría de mi vida la he vivido aquí y mi imaginario colectivo está construido aquí. Y lo voy a seguir reivindicando, y voy a seguir reivindicando que hay catalanes, asturianos, negros, con rasgos de ojos rasgados, con rasgos magrebíes. Son de aquí. ¿Por qué no son de aquí? Si van a la misma escuela, si han visto los mismos dibujos animados, si se comparte la misma precariedad, evidentemente en grados diferentes, porque es cierto que existe un racismo, ¿no? Que hace que se sea más inaccesible por los rasgos o por el acento a trabajos, a pisos y demás. Eso está claro por la propia condición administrativa, legal, ¿no? De un racismo, de un sistema por papeles excluye, pero que forma parte de un sistema que es completamente injusto a nivel económico y administrativo. Pero os voy a seguir reivindicando de que somos de aquí. Eso no quiere decir que mi historial migratorio me hace también ver esa perspectiva de que yo he nacido en un país y que también lo he tenido primero por mis primeros años de vida y porque también lo he vivido, quizás no de forma tan directa como sería haber crecido en Colombia, la adolescencia y demás, pero sí en mi casa me he nutrido de esto y eso al final es una riqueza, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a si somos migrantes o no, si seguimos siendo migrantes o no. Pero da igual porque la migración es lo que me ha llevado a intentar quererme a mí mismo y querer lo que soy y reivindicar mis derechos como persona que soy. No sé si está un poco... No, yo creo que es una forma de poder observarlo, o sea, también una perspectiva y tener una forma más de verlo, porque algo que me gustaba precisamente de los estudios en Alemania era que se tenía el trasfondo migratorio muy presente y dentro del mundo académico se valoraba mucho. Luego habían los discursos, obviamente la extrema derecha también está allí. Y ha crecido muchísimo y es pero aquí en todas partes da un miedo lo que viene, pero bueno. En toda Europa. Pero a nivel de estudios, el tema del trasfondo migratorio a mí también me dio muchas respuestas y creo que es la forma en la que una de las formas en las que podemos leernos como hijos de migrantes que hemos decidido estar aquí y precisamente eso, que los problemas y las cosas que pasan en este territorio, en este trocito de tierra en el mundo, son los que nos afectan a nosotros y por los que nos vamos a preocupar y por los que vamos a actuar. Al final, cuando voto aquí, en este país, aunque intento estar al tanto de lo que pasa en Ecuador, cuando hablo con mi familia, la perspectiva que yo tengo de allí es muy diferente a la que ellos tienen y a veces me siento como, ¿qué derecho tengo yo a votar por algo que no me afecta a mí? Les afecta a ellos. Aunque intento informarme, aunque intento hablar con ellos, siempre está eso de por medio. Hay días en los que me siento más cómoda de ser partícipe de alguna forma allí y hay otros días en los que digo, mira, a lo mejor donando a tal activista, tal asociación que veo que están haciendo cosas, me siento más cómoda como mentalmente siendo partícipe de eso que de otra manera que estando aquí, que obviamente veo cómo nos afecta todo, la precariedad, los alquileres, todo. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias, Jorge. Espero tenerte aquí otra vez. Michelle, yo te lo digo de todo corazón, muchísimas gracias, me ha encantado la conversación. Perdona si me he enrollado mucho, claro pero como son cosas como muy reflexivas y demás, y la verdad que lo he disfrutado muchísimo y de verdad que de todo corazón muchísimas gracias. No hemos hablado del libro de Rocío, así que estaba pensando en plantearte o de esto invitarte a hablar, porque lo has leído, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y has leído también Supersaurio? No. No lo has puesto. No, vale. Es que creo que subiste en Instagram, vi que subiste el libro Supersaurio. Supersaurio, ahora hablamos. Sí. Bueno, puede ser que hagamos como más episodios de libros de hijas de migrantes. Vale. Porque hay cosas muy interesantes por las que comentar desde que hemos vuelto. O sea, porque yo creo que tanto tú y como yo, cuando nos fuimos a Alemania, toda la movida que ha habido estos últimos años a nivel antirracista o postcolonial, decolonial, no tenía tanta cohesión cuando yo me fui. O sea, era más pequeño. Es cierto que era más pequeño. Sí, yo al tener la militancia política sí lo había tocado o tenido contacto y demás. También estuve muy con la solidaridad con Colombia, la paz y demás. Y lo tenía. Pero es cierto que ahora en los últimos 4 años hubo como un boom. Que me alegro, un montón, sí, pero claro, es una cosa... Es algo muy necesario. Es una cosa que, claro, también quería traer. Porque como has dicho tú, no somos los únicos.
no somos los únicos que hemos estado hablando o preocupándonos por esto y lo hemos visto, y de alguna forma estaría bien como reincorporarlo o traerlo al final a la temática del podcast, porque el título es el que es, ni de aquí ni de allí. O sea así que muchas gracias, Jorge. Encantadísimo, Michelle.